vamos a invitar a Tamara Yandi a que realice su presentación. Ella nos va a estar hablando de la situación actual y las perspectivas macroeconómicas del Uruguay y del mundo. Tamara es economista egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Tiene un máster en Economía y Finanzas en London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres. Integra el equipo de Deloitte desde el año 2002 y actualmente se desempeña como gerente senior. Es gerente responsable del servicio de asesoramiento económico y financiero. Tiene amplia experiencia en el entorno del asesoramiento macroeconómico y sectorial, así como en el desarrollo de modelos econométricos de proyección de variables financieras, de precios y de producción. Es columnista regular en el programa periodístico En Perspectiva de Radio El Espectador y fue docente grado 2 de la Cátedra de Economía 2 de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República hasta el año 2012. Gracias por estar con nosotros, Tamara. La idea es presentarles, como decían recién, un raconto de cómo estamos viendo el marco internacional, cómo estamos viendo el escenario regional, cómo estamos viendo el panorama económico para el Uruguay, en un momento que además es bastante particular, donde se están viendo varios quiebres en algunas tendencias que habían sido bastante persistentes en años anteriores, entonces nos parece que es una buena oportunidad para mirar al mundo, para mirar a la región y para repasar también las perspectivas económicas en Uruguay. No sé si se escucha bien. A ver, lo primero que tenemos que decir es que estos últimos años han sido, como ustedes saben, años muy excepcionales. Estuvimos en un contexto financiero internacional que fue extremadamente particular, donde después de la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, en el mundo desarrollado, hubo políticas económicas en el mundo que fueron extremadamente expansivas y eso generó una transformación de todo el ambiente económico, financiero a nivel mundial. Tuvimos un panorama, digamos, de muy bajo crecimiento en las economías centrales, tuvimos un escenario en el que la cantidad de dinero en el mundo, la liquidez fue creciendo en forma exponencial y eso generó condiciones de tasas de interés muy, muy bajas en los países desarrollados que de alguna forma significaban dinero barato en el mundo y condiciones muy atractivas para el ingreso de capitales hacia las economías emergentes. Eso explica un poco esa gran afluencia de dólares que hemos tenido en nuestro país y en nuestra región, que de alguna forma también se convirtió en una presión importante sobre nuestras monedas y en general todo el mundo emergente tuvo durante estos últimos años monedas fortaleciéndose frente al dólar, costos en dólares en los países que fueron subiendo prácticamente sin pausa como vimos en Uruguay. Ese escenario de alguna forma está empezando a cambiar, empieza a haber una perspectiva de que la Reserva Federal gradualmente va a ir iniciando un proceso de normalización de las condiciones monetarias. Es un proceso que de todas formas hoy se ve como un proceso muy lento, ¿sí? La señal de inflexión de la política monetaria probablemente no va a estar en la suba de tasas. Si uno mira lo que hoy están indicando los contratos a futuro sobre las tasas de la Reserva Federal, la expectativa es que prácticamente no haya cambios a lo largo de todo el 2014 y que en 2015 si hay una suba de tasas, sea una suba de tasas muy pero muy marginal. No es acá donde vamos a estar viendo la señal, pero sí probablemente vamos a estar viendo algún tipo de indicio en lo que se ha dado a llamar el proceso de quantitative easing, que es esa herramienta adicional que ha tenido la Reserva Federal para aumentar la cantidad de dinero en la economía, que es a través de compra de bonos por cantidades muy pero muy grandes. Bueno, lo que está esperando al mercado es que haya alguna señal de que esas compras de títulos se van a seguir haciendo, pero por montos más chicos y que así gradualmente se van a ir retirando esos estímulos tan fuertes. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque en definitiva cuando eso se dé va a marcar un camino de
un rumbo distinto, ¿sí? Donde no estamos para nada esperando que cambien estos elementos que estábamos viendo acá en forma drástica, pero sí, si en el mercado se empiezan a consolidar expectativas de que la Reserva empieza a actuar en el sentido de una política monetaria más normal, entonces pueden haber variables financieras que reaccionen. Y de hecho, en mayo, después de que el presidente de la Reserva Federal, Bernanke, dio las primeras señales de que Estados Unidos podía empezar a ir en ese camino, se desató una serie de cambios bastante importantes a nivel de las variables financieras internacionales. Eso de alguna forma ahora se moderó. La Reserva Federal en la reunión de septiembre, que se esperaba un cambio, no hizo nada, y eso de alguna forma volvió a poner a varias variables en la senda que habían tenido previamente, pero no dejó de darnos una muestra de lo rápido que pueden cambiar algunas variables en el momento que se consolide la expectativa de un cambio de rumbo en la política monetaria de Estados Unidos. Desde las economías emergentes tenemos que ir pensando en un escenario de financiamiento que no va a cambiar en forma drástica, pero sí gradualmente va a ir modificándose, y para la segunda mitad de la década es claro que cuando evaluemos proyectos de inversión, cuando pensemos en posibilidades de financiamiento, tenemos que estar con otros pisos de tasas de interés en la cabeza. Y a nivel de las tasas en dólares en el mundo, puede ser que la Reserva Federal no suba la tasa de referencia ni el año que viene ni el otro, y que quizás recién en 2016 la empiece a llevar a niveles un poquito más normales, pero las tasas más largas, las tasas de referencia en dólares, pueden ajustar antes. Y de hecho, si miramos una serie bien larga, este es el rendimiento de las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años en términos reales y deflactados por inflación, porque cuando miramos periodos largos como el que tenemos acá, que son 40 años, hay momentos de alta inflación donde las tasas eran muy altas, pero eso era porque también había condiciones fuertes de inflación. Cuando deflactamos por inflación, vemos que las tasas que supimos tener hace un par de años, negativas en términos reales, son verdaderamente excepcionales, que estamos en un proceso de gradual normalización de esas tasas y que deberíamos poner en nuestra cabeza, digamos, una referencia de al menos un precio del dinero en dólares que esté 2% real, un 2% de inflación en Estados Unidos, eso nos deja 2 más 2, 4% nominal, que debería ser un nuevo piso de referencia sobre lo cual pensar en la formación de las tasas en dólares. Como decía antes, lo que sucedió a partir de mayo, cuando se dieron las primeras señales de que Estados Unidos podía empezar a inclinarse hacia condiciones monetarias un poquito más normales, nos da una buena muestra, además de lo rápido que se pueden procesar estos cambios, ¿sí? Si vemos la tasa esta a 10 años, y acá la estoy mostrando en términos nominales nomás, pasó de 1,7% a 3% en los días previos a esa reunión de la Reserva Federal, que después finalmente no trajo ningún cambio aparejado. O sea que tuvimos un cambio fuerte en relativamente poco tiempo. Y también en esos meses que siguieron a las declaraciones de Bernanke vimos un cambio bastante generalizado en cuanto a la visión que empezó a traslucirse respecto a las economías emergentes, economías que en todos estos últimos años fueron el motor del crecimiento mundial, economías que se veían, digamos, como las estrellas en materia de crecimiento económico mundial, pero que en buena medida podían crecer a las tasas que estaban creciendo por ese contexto internacional y financiero tan particular al que me refería al inicio, con un escenario, con una perspectiva de gradual suba de las tasas de interés en el mundo desarrollado. De alguna forma empezaron a ser cada vez más las voces advirtiendo que estos países podían sufrir en un escenario de restricción de financiamiento, que si subían las tasas de interés en el mundo desarrollado podía haber salida de capitales desde estas economías, que algunas estaban con fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos, pero algunas tenían fragilidades que las podían poner en una situación más apretada o más complicada ante un cambio de escenario mundial. Probablemente muchos de los titulares que estamos viendo acá, que son de los principales diarios y revistas financieras internacionales, son
o suenan un poco alarmistas cuando uno los mira a priori. Como decía antes, el escenario central es de que este cambio se dé en forma lenta, en forma gradual, pero no deja de ser, digamos, un elemento importante en materia de escenario, el hecho de que el mundo empiece a poner algunas luces amarillas respecto a lo que es el mundo emergente, a lo que son las posibilidades de crecimiento de estas economías y a las consideraciones de riesgo que hay que tener en las inversiones en estos países. La experiencia, digamos, de estos últimos meses también nos dejó bastante claro que si en el mercado se consolidan expectativas de tasas más altas en el mundo desarrollado, el dólar va a tender a fortalecerse y eso puede suceder también en forma relativamente rápida, ¿sí? Si vemos, acá tenemos dos gráficos, en el primero tenemos la evolución del tipo de cambio en la región, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Chile. Acá tenemos la evolución del tipo de cambio en otros países emergentes importantes y lo que vemos es que desde esa situación que decía, desde esa especie de punto de inflexión en el discurso que tuvimos en mayo, hubo una depreciación bastante importante y generalizada de todas las monedas emergentes que duró unos 3-4 meses. Después, como decía, esos procesos se han revertido, pero de todas formas es de esperar que en un mundo que se encamina hacia una normalización monetaria en los países centrales, también haya menos presión para la apreciación de las monedas emergentes y haya eventualmente ajustes cambiarios también en muchos de estos países. ¿Podrá haber crisis? Bueno, eso va a depender de alguna forma de la rapidez y de la intensidad con la que se procesen los cambios en la política monetaria de Estados Unidos. Hoy no estamos pensando para nada en un escenario de crisis en el mundo emergente y menos de crisis generalizada. Y allí hay, digamos, aun cuando cambien mucho las condiciones de financiamiento para estos países como los nuestros, hay dos elementos que son claves a la hora de comparar cómo les puede ir a estos países ahora con cómo les ha ido en el pasado en otros episodios complicados a nivel mundial, que son, uno, muchos de nuestros países tienen regímenes de flotación cambiaria y la devaluación de las monedas que estábamos viendo en la diapositiva anterior es un elemento, digamos, amortiguador de cualquier shock internacional que podamos recibir. Y el otro elemento es que este escenario de cambio en las condiciones internacionales encuentra a estos países con niveles de reservas extraordinariamente altos. De hecho, en este gráfico tenemos la relación entre las reservas y la deuda de los países en diferentes momentos. Tenemos Argentina, Brasil, México y Venezuela en los 80, en la antesala de la crisis de la deuda latinoamericana, los niveles de reserva estaban en promedio en 14% de la deuda. En la crisis asiática, los países que estuvieron en el centro de la crisis tenían niveles de reservas más altos, pero también relativamente reducidos respecto a lo que tienen hoy los grandes emergentes. Acá tenemos Indonesia, Brasil, Turquía y la India. Entonces, una situación de flotación cambiaria y de buena liquidez en términos de reservas para hacer frente a la deuda son dos elementos que nos parece que nos deben permitir mirar con relativa tranquilidad un escenario de cambio en el mundo desarrollado como el que probablemente se va a dar, quizás no el año que viene, pero sí en forma paulatina a lo largo de los próximos años. De todas maneras, hay un indicador que es clave para mirar respecto a las perspectivas de estos países, que son los desequilibrios en cuenta corriente. Como ustedes saben, cuando un país, digamos, gasta por encima de lo que produce, se generan desequilibrios en cuenta corriente que se pueden financiar básicamente de dos formas, con ingresos de inversión extranjera en términos de IED, que son en general flujos un poco más estables, que por supuesto se pueden revertir, pero que en general tienden a dar más estabilidad al financiamiento, o se pueden financiar con
capitales financieros del resto del mundo en diferentes formas, ya sea con el sector privado o el sector público tomando deuda, pero que son flujos de financiamiento que son, por definición, bastante más móviles, ¿no? Entonces, probablemente vamos a ir hacia un escenario en donde el mundo va a estar mirando con más cautela a los países emergentes. ¿Y en cuáles va a tener más certezas? En aquellos que no sean tan dependientes del financiamiento externo, en aquellos que no tengan desequilibrios en cuenta corriente demasiado grandes. Los países que tienen desequilibrios en cuenta corriente y que no han tenido ningún problema en tenerlos y financiarlos en estos últimos años, pueden entrar en una nueva realidad y por eso decíamos allí, no estamos avisorando un escenario de crisis generalizada, pero sí un escenario en el que el mundo mira con más cautela las inversiones emergentes y donde hay algunos países que van a tener que procesar ajustes del gasto doméstico para acomodarse, para acomodar el cuerpo ante una nueva situación de financiamiento a nivel mundial. Cuando uno mira las perspectivas para los países emergentes, aquí tenemos en la gráfica mostramos en celeste la proyección de crecimiento para 2013 para los emergentes más grandes. En muchos de los casos seguimos, digamos, viendo expectativas de crecimiento relativamente firmes, pero en todos los casos, sin excepción, son proyecciones de crecimiento más moderados de lo que fueron en los ritmos promedio de crecimiento en la década que pasó, ¿sí? en los 10 años cerrados en el 2012. Y con algunos, digamos, casos que llaman particularmente la atención, nos vamos a referir después al caso particular de Brasil, que realmente está en una situación de muy bajo crecimiento que desde Uruguay deberíamos estar mirando con cierta preocupación. Y esto es importante porque en definitiva estos países pesan aproximadamente un tercio del PBI mundial, por lo tanto la desaceleración que estamos viendo y que probablemente vamos a seguir viendo en estos países en los próximos años, cambian un poco la dinámica de crecimiento del mundo porque tampoco hay una perspectiva de que el mundo desarrollado vaya a cambiar drásticamente sus parámetros de crecimiento y vaya a volver a crecer en forma muy intensa como para compensar esta desaceleración. ¿Qué nos importa de todo esto a nosotros? Bueno, como Uruguay nos importan, por supuesto, las condiciones de financiamiento, nos importan, por supuesto, las tendencias internacionales a nivel de monedas, pero también nos importa qué correlato puede tener todo esto en los precios de los commodities. En Deloitte hacemos ese índice que está graficado allí, que es un índice de commodities relevantes que lo que hace es ponderar por su respectivo peso en las exportaciones del Uruguay los precios internacionales de diferentes productos, ¿sí? La soja, el trigo, los lácteos, la carne. Y ese índice se ha mantenido en niveles muy altos, se ha mantenido firme en los últimos años, pero claramente ha dejado de crecer y a nuestro juicio hay un riesgo de que todo este cambio en el contexto económico-financiero a nivel mundial le ponga presión a la baja a los precios de las materias primas. ¿Por qué? Me consta que en años anteriores han estado discutiendo con bastante intensidad en ocasiones de visitas de Pablo y de Florencia en años anteriores, cuánto de estructural y cuánto de cíclico ha habido en el boom de los precios de los commodities. Esa es una respuesta que no es para nada fácil, pero si admitimos que por lo menos algo de los precios de los últimos años ha tenido que ver con un contexto económico financiero muy particular, de tasas muy bajas, de mucho dinero muy barato en el mundo, de condiciones, digamos, de dólar muy débil que también hace que los precios suban en dólares. Bueno, esas condiciones están en proceso de cambiar. No de cambiar en forma inmediata, pero sí para la segunda parte de esta década seguramente vamos a estar en un escenario en donde esos factores cíclicos se van a estar revirtiendo. Entonces, de alguna forma, no lo quiero poner en términos muy dramáticos, pero es sí cierta hora de la verdad en el sentido de cuánto sostén le van a dar a los precios los factores estructurales, ¿sí? El crecimiento de la demanda asiática,
temas climáticos en el mundo, temas de oferta, y cuánto, digamos, en realidad estaba explicado por estos elementos cíclicos que paulatinamente se van a ir revirtiendo. Con lo cual, desde Uruguay esto nos pone una perspectiva, digamos, como país de bastante cautela, donde en años anteriores tuvimos un encarecimiento fuerte de los costos en dólares, pero al mismo tiempo teníamos precios de venta de muchos de nuestros productos que estaban subiendo. Ese panorama ya empezó a cambiar. En este último tiempo seguimos teniendo encarecimiento en dólares con precios que se estabilizaron. Bueno, el gran mensaje para Uruguay es que Uruguay no puede seguirse encareciendo en dólares de la forma que se ha ido encareciendo en estos años si la perspectiva es de que los commodities no van a ir más arriba y que incluso puede tener algún riesgo de aflojamiento en un horizonte de corto o mediano plazo. Uruguay también está enfrentando, como dice allí, un panorama de más desafíos a nivel regional. Tenemos dos vecinos muy diferentes, por suerte, pero los dos complicados en diferentes dimensiones. Tenemos un Brasil que está creciendo muy poco. En ese gráfico tenemos la producción industrial de Brasil desde el 2009 a esta parte, y lo que vemos es que hace prácticamente 3 años que la producción industrial de Brasil está estancada, el PBI de Brasil está creciendo a un ritmo realmente muy débil, y eso tampoco tiene una perspectiva de cambio demasiado importante en por lo menos el año próximo. De hecho, hace un par de meses, estos son los resultados de la encuesta de expectativas que hace el Banco Central de Brasil. Hace algunos meses, a principios de este año, se decía, bueno, Brasil está creciendo poco, puede ser que el PBI esté creciendo entre 1 o 2%, pero el año que viene vamos a volver a tasas de crecimiento en el orden del 4%. En eso va a impactar, digamos, los efectos de políticas en Brasil que han sido bastante expansivas, sobre todo en términos de la política fiscal. Va a impactar también el hecho de que Brasil se está preparando para el Mundial, para todo eso trae inversiones y Brasil va a salir adelante. Bueno, ese optimismo con el paso del tiempo fue cambiando, y si hoy miramos lo que responden los analistas brasileños cuando se les pregunta cuánto piensa que va a crecer Brasil el año que viene, la respuesta es bastante pesimista, está abajo de 2,5%, con lo cual marca de alguna forma una continuidad de este escenario con Brasil creciendo poco. Desde nuestro punto de vista, ¿por qué nos importa esto? Porque Brasil crece poco, Brasil tiene desequilibrios en cuenta corriente, Brasil es uno de los países que el mundo está empezando a mirar con un poquito más de atención, con un poco menos, digamos, de optimismo. Antes Brasil crecía poco, pero la expectativa era que va a despegar, va a despegar, va a despegar. Hoy el cambio del escenario mundial está poniendo más cautela sobre las perspectivas de Brasil, y la moneda brasileña puede depreciarse más en un futuro, digamos, cercano, a lo largo del próximo año. De hecho, si uno mira los fundamentos de la economía brasileña, uno de hecho concluiría que Brasil necesita un dólar un poco más alto para tratar de empujar a su economía, con lo cual desde el punto de vista de nuestra competitividad y de la evolución del tipo de cambio en nuestro país, eso es una señal que nos tenemos que guardar bien presente. El otro vecino lamentablemente tiene problemas más grandes. Argentina está en una situación, como ustedes saben, de acumulación de muchos años de crecimientos macroeconómicos muy importantes, que están pesando sobre la actividad económica y que están pesando también sobre variables como la inflación, las reservas, el tipo de cambio que vamos a ver ahora. En Argentina, después de que realmente hubo a inicios del año pasado un agravamiento del contexto económico local, la actividad económica se resintió en forma bastante clara y en forma bastante rápida, pero después hubo algunos meses de crecimiento que estuvieron básicamente asociados a una mejora en el sector agropecuario, después de lo que había sido una situación de sequía que había afectado
bastante el PBI de ese sector, pero bueno, ese efecto de rebote del agro se diluyó y hace varios meses que estamos de vuelta con un PBI que vuelve a caer en Argentina. Y lo que más preocupa en realidad es que la intensidad de la pérdida de reservas está siendo muy, pero muy importante. En los últimos meses se están perdiendo reservas en un ritmo de unos 1.500 millones de dólares al mes, que es realmente un ritmo muy, pero muy importante de drenaje de reservas. Ya estamos al cierre de octubre en niveles inferiores a los que tenía Argentina a principios de 2001. Esa comparación, digamos, estrictamente no es del todo relevante, porque en ese momento Argentina tenía esas reservas, las necesitaba para defender la convertibilidad. Hoy no hay un esquema de paridad cambiaria que defender, pero implícitamente sí hay una situación de control sobre el sistema de cambios y donde las reservas juegan un rol importante. Las reservas también juegan un rol muy importante en términos de financiamiento del sector público. Y como vemos acá, digamos, lo que está pasando en Argentina esencialmente es una combinación de políticas que no están siendo consistentes entre sí. Este gráfico para mí es de los más elocuentes que podemos mirar en relación a Argentina. Es la historia del gasto público en porcentaje del PBI desde el año 60 hasta el año 2012. Y lo que vemos es que el gasto público en Argentina está al menos 10 puntos del PBI por arriba de cualquier pico cíclico que haya tenido en cualquier auge con cualquier gobierno en la historia de Argentina en los últimos 50 años. Y eso, de alguna manera, cada país puede elegir el nivel de gasto que quiere sostener. La clave es en poder tener ingresos para financiar ese gasto. No hay un número que esté mal o que esté bien en términos de gasto. Eso es una opción, digamos, política de cada sociedad. Sí, hay sociedades que funcionan con un Estado con 20 puntos del PBI de gasto, hay sociedades que funcionan con estados de 30 puntos del PBI de gasto y no hay ningún problema. El punto es cómo se financia ese gasto y Argentina no está generando recursos para financiar ese gasto público. ¿Qué se ha hecho en los últimos años? Se ha recurrido cada vez más a un financiamiento del gobierno por parte del Banco Central a través de diferentes mecanismos de adelantos transitorios, que en definitiva han puesto, digamos, presión sobre las reservas y que hoy están en el entorno del 5% del PBI. Lo otro que pasa en Argentina es que con todo el esquema de subsidios en el sector energético hay un desbalance en términos de demanda y oferta de energía que se ha ido agudizando a lo largo del tiempo y que hoy está generando una presión muy importante sobre el mercado de divisas, ¿sí? Si miramos lo que es el balance entre exportaciones e importaciones de energía en Argentina, unos pocos años atrás teníamos una situación de superávit en más de 4.000 millones de dólares. Hoy tenemos un déficit de arriba de 5.000 millones de dólares en materia de energía. Entonces, Argentina está poniendo controles al resto de las importaciones, está tratando de que el resto de la cuenta corriente no se le deteriore y de hecho, aunque no nos guste, la política que ha estado aplicando en estos últimos años ha dado sus resultados en términos de impedir un deterioro adicional de la cuenta corriente, pero no en términos del balance energético, donde acá tiene un drenaje de reservas que es súper importante. Entonces, esto le pone más presión a las reservas y de alguna forma, digamos, se genera esta situación en donde el gasto público presiona sobre las reservas, sobre la situación energética, presiona sobre las reservas y lo que se está haciendo es tratar de comprar dólares con creación de dinero, ¿no? contra más emisión, y eso hizo que durante mucho tiempo la base monetaria en Argentina estuviera creciendo a ritmos de 40% anual. Bueno, con una cantidad de dinero que crece 40%, es natural que la inflación se haya ido a los niveles que está hoy. Incluso uno podría preguntarse por qué no es más alta la inflación en Argentina. Y bueno, por más de que hubo cierta moderación del ritmo al que está creciendo la cantidad de dinero en estos últimos meses, probablemente tratando de cuidar el frente inflacionario en este periodo preelectoral, de todas formas es una situación que es claramente insostenible y que pone bastantes, digamos, signos de alerta
en cuanto a las perspectivas para Argentina en el próximo año. Tenemos un panorama, digamos, para 2014 que es muy complejo. O sea, los economistas estamos un poco, digamos, quemados respecto a Argentina, en el sentido de que venimos advirtiendo hace muchos años de que las políticas argentinas son inconsistentes y que Argentina va camino a una crisis, pero finalmente Argentina siempre logra ir pasando año tras año y de alguna forma sobreviviendo en este equilibrio precario, como dice allí, entre comillas, por ponerlo de alguna manera. El tema es que a medida que esos desequilibrios se hacen cada vez más grandes, la probabilidad de poder mantenerse en esa misma línea va bajando, y realmente hoy pronosticar 2014 es pronosticar un periodo que con este nivel de reservas, con este nivel de desbalance energético, con este nivel de gasto público, es un periodo larguísimo de pronóstico en los 12 meses. Tenemos algunos elementos además que le ponen, digamos, más dudas todavía. Tenemos todo el tema del juicio con los inversores que no entraron a los canjes, que vienen ganando, digamos, en las cortes americanas. Todavía no hay, digamos, una definición final, pero bueno, hay algunos analistas que no están descartando que pueda precipitarse un fallo definitivamente adverso para Argentina a lo largo del 2014, y eso podría poner a Argentina, digamos, de vuelta en la elección de entre perder una cantidad de reservas que no tiene para perder o directamente defaultear nuevamente sobre la deuda que queda, con lo cual ahí hay un elemento de riesgo que no es menor. La emisión monetaria hoy es absolutamente necesaria para financiar el déficit fiscal, con lo cual de aquí solo tenemos riesgo de más espiralización inflacionaria y si se van consolidando expectativas devaluatorias, más presión para que los precios sigan subiendo va a haber en Argentina. El presupuesto de por sí prevé que se van a usar como 10.000 millones de dólares para el pago de deuda, o sea, más allá de lo que se use para financiar gasto corriente, de por sí, como Argentina no está teniendo acceso a otro financiamiento, hay 1/3 de las reservas que se planifican usar solamente para pagar deuda, con lo cual, si volvemos a este gráfico, si estamos en 34.000 millones, perdiendo de a 1.500 millones por mes por la propia dinámica del mercado, y vamos a estar cancelando deuda por montos de 10.000 millones, realmente es una cuenta muy apretada. El aporte que va a hacer el agro en términos de dólares en 2014 probablemente no va a ser mucho más abundante de lo que fue este año, con lo cual estamos en un escenario en Argentina donde fechar el momento, digamos, de un desenlace más negativo es extremadamente difícil y de hecho no podemos hacerlo, pero se van acumulando, digamos, presiones que son cada vez más grandes y que a nuestro juicio hacen que tengamos que estar pensando en un escenario en el que Argentina, digamos, en el corto plazo seguramente va a seguir intensificando controles, va a seguir en esta misma línea de política que ha venido teniendo, pero donde eventualmente va a haber digamos, va a tener que haber algún tipo de corrección de esta situación macro, donde posiblemente eso involucre una devaluación del tipo de cambio oficial o un desdoblamiento cambiario en donde se admitan formalmente tipos de cambios múltiples con diferentes valores, pero en cualquier caso más altos que los que prevalecen hoy en el mercado oficial, y donde probablemente va a haber una situación, digamos, de recesión cuán fuerte o cuán moderada va a ir de la mano de cuán prolijos sean los ajustes, pero donde lo que seguramente no vamos a tener es un escenario de crecimiento en Argentina en este próximo tiempo. Y bueno, y en ese marco tenemos a Uruguay todavía creciendo, por suerte, a tasas relativamente saludables, pero con un cambio de contexto económico que ya es muy visible en los indicadores económicos que tenemos disponibles. Cuando uno mira los datos de PBI, los últimos que se han ido divulgando, el panorama no parece todavía de mucha desaceleración. De hecho, el dato del segundo trimestre de este año, que es el último que oficialmente se conoció, dio un crecimiento todavía bastante firme,
pero parte de ese crecimiento obedece a factores bastante puntuales. En particular, el tema de la generación de energía eléctrica está jugando mucho en estas cifras. Ustedes, no sé si saben, el tema de la electricidad es así. Cuando el país genera electricidad con las represas, es todo valor agregado nacional. Cuando el país tiene bajos niveles de lluvia y tiene que importar energía o prender las centrales térmicas, ahí genera electricidad, pero utiliza insumos importados y entonces la contribución al PBI es muchísimo menor. Este año fue un año bueno en términos de lluvia, en términos de generación hidroeléctrica y por lo tanto la contribución que tuvo este sector al PBI fue mucho más grande de la que había tenido el año pasado, que había sido un año de bajos niveles de lluvia y donde se había importado bastante energía y se había generado bastante energía con las centrales térmicas. Entonces, ese efecto le pone un plus al PBI que no tiene que ver con la dinámica económica. Cuando depuramos ese efecto y miramos las cifras, realmente acá tenemos los promedios semestrales. El primer semestre de este año, que es para el que tenemos datos hasta ahora, marcó un crecimiento en un ritmo de 3% anual, que es menos de la mitad del ritmo al que estaba creciendo Uruguay hace tan solo 3 años. Con lo cual, no es una situación, por supuesto, de alarma, pero sí es un cambio a nivel de la dinámica macroeconómica del país, que es bastante tangible, que en general se ve que incluso ha continuado en esta segunda parte del año, no tenemos datos, pero sí con indicadores parciales, con conversaciones con diferentes empresas de diferentes industrias, vemos que ha continuado y que se está haciendo cada vez más tangible. Nuestros pronósticos son que esa desaceleración va a continuar el año que viene. Estamos pensando en un PBI que sin los efectos extraordinarios, y por efectos extraordinarios me refiero a lo que les explicaba recién de la electricidad, pero también al tema de la apertura de Montes del Plata, porque el año que viene, así como Botnia en su momento le puso un escalón al PBI, Montes del Plata ahora va a tener un aporte que es grande en términos del volumen país, en términos de exportaciones, en términos de actividad industrial, y eso, digamos, va a verse reflejado en las cifras de cuentas nacionales, pero sin la generación eléctrica y sin el efecto de Montes del Plata, Uruguay, de acuerdo a nuestros modelos de proyección, se va encaminando a una situación de crecimiento en el orden del 2%, un poco arriba del 2%, que es un escenario bien diferente, digamos, al que hemos estado viviendo en estos últimos años. Igual las perspectivas para Uruguay en particular, en ese contexto que veíamos de más cautela respecto al mundo emergente, no son malas. Uruguay sigue teniendo muchas fortalezas en términos de fundamentos macroeconómicos que no han cambiado. Uruguay es un país que, si bien ha tenido déficit en cuenta corriente en estos últimos años, ha tenido un nivel de inversión extranjera directa también extraordinariamente altos y, como decía antes, esos son, digamos, elementos que le dan estabilidad al financiamiento. La IED ha rondado los 2.500, 3.000 millones de dólares en los últimos años. Tenemos un nivel de reservas internacionales súper importante. Tenemos, sobre todo, una muy buena situación en el frente de la deuda pública. Tenemos un déficit fiscal que viene aumentando y donde se ven, digamos, algunas luces de alerta y donde probablemente veamos un deterioro en el año que viene en términos de déficit, pero en términos de la situación de la deuda, de la situación por moneda, el perfil de vencimientos, allí tenemos realmente una situación de bastante fortaleza. La vida promedio de la deuda del gobierno de Uruguay es de 12 años, que entonces despeja bastante las incertidumbres que puede haber en términos de financiamiento de corto plazo. ¿Dónde están los puntos de debilidad del escenario económico de nuestro país? En primer lugar, y creo que por lejos frente a cualquier otro factor, en el tema de la competitividad. Uruguay se ha encarecido en dólares de una forma todavía más intensa de la que se han encarecido otros países emergentes.
En relación a Brasil, en este último tiempo hemos acumulado un desequilibrio realmente muy importante, dejando de lado la situación, digamos, post-devaluación de Brasil en el 99, donde Brasil devaluó, nosotros optamos por no devaluar y generamos una brecha cambiaria grande. En momentos de flotación nunca nos habíamos separado de Brasil en una banda, digamos, de más o menos 10%, y sin embargo, ahora en los últimos año y medio, 2 años, donde Brasil fue, digamos, más fino en el manejo de la política monetaria y Uruguay quedó atrapado, digamos, en un contexto de alta inflación, donde la política monetaria se tuvo que hacer más contractiva en un momento, digamos, donde eso era bastante procíclico, donde tuvo, digamos, y sigue teniendo un tema de tasas de interés altas en relación al mundo, donde sigue teniendo, digamos, varios factores de apreciación y sobre todo, digamos, sigue teniendo presiones de inflación importantes, y nos vamos a referir a eso un poco más adelante. Estamos en un nivel de competitividad de menos 20 respecto a un promedio histórico. No es el menos 40 que supimos tener luego de la devaluación de Brasil en el 99, pero de todas formas es un nivel de desequilibrio que es grande para los parámetros históricos de los dos países funcionando en flotación y que sin duda es un elemento que complica bastante a varios sectores. Con Argentina, si miramos el tipo de cambio real tomando el tipo de cambio oficial, bueno, estamos por debajo de una media histórica, pero no en una situación tan grande, pero Argentina ha procesado una devaluación grande en el mercado informal, y ese mercado informal es relevante para la formación de expectativas, es relevante para el turismo, es relevante para varios sectores de la economía, y por lo tanto este desequilibrio que tenemos allí, con niveles 50% abajo de una media histórica, es realmente una brecha muy importante. Y un factor, digamos, central en el encarecimiento de Uruguay está siendo el incremento de los salarios, que están realmente poniendo mucha presión a todo el sistema de precios de la economía. Llevamos muchos años de crecimiento fuerte a nivel de los salarios y en algunos sectores con subas que están excediendo, y en algunos casos con creces, lo que son las posibilidades de incremento de la productividad en algunos sectores. Entonces, esto no deja de ser un factor, digamos, esencial en la tensión que hoy está teniendo el sistema de precios y en este encarecimiento tan fuerte que está teniendo Uruguay cuando medimos todos los precios y los costos en dólares. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es la dinámica económica? Desde hace un tiempo estamos viendo dos velocidades distintas en el crecimiento de la economía. El mercado de trabajo y todo lo que hace al consumo todavía muestran una fortaleza importante. Tenemos datos de desempleo que están marcando tasas apenas arriba del 6%. Esos son datos realmente buenos para lo importante que ha sido el cambio de dinámica de la actividad económica en general. De hecho, es un elemento a destacar como positivo la fortaleza que ha seguido teniendo el mercado de trabajo en este último tiempo. Son niveles absolutamente mínimos en términos históricos, aunque también es justo decir que la tasa de empleo ha dejado de crecer y hace varios trimestres que ya no está creciendo. Y el consumo privado se ha desacelerado, pero está creciendo arriba del PBI con bastante claridad y con mucha firmeza también en los últimos datos. Lo que sucede es que en el sector, digamos, de la actividad industrial, en todo lo que hace a las exportaciones, ahí sí hemos visto un freno más marcado. Acá tenemos la producción industrial sacando la refinería de ANCAP, sacando la producción de pulpa y sacando la rama de alimentos diversos, que son todos, digamos, divisiones que le ponen mucho ruido a la serie de IBF que publica el INE. Si depuramos la serie de todo eso, vemos que tenemos un panorama de muy bajo crecimiento. De hecho, en eso que podríamos llamar el núcleo de la producción industrial, en enero a agosto, acumulamos una variación promedio de 0,2% respecto al mismo periodo del 2012, o sea, una actividad industrial muy trancada. Cuando miramos las exportaciones,
vemos una tendencia creciente. Acá tenemos graficado enero-septiembre de cada año medido en dólares. Es clara la continuidad del crecimiento exportador. De hecho, si nos comparamos con 2 años atrás, tenemos casi 1.000 millones más de exportaciones, 18% de crecimiento, pero no es un crecimiento que sea en absoluto generalizado. De hecho, cuando tratamos de descomponer esos 1.000 millones de crecimiento en términos de los diferentes productos, vemos que ahí hay una contribución enorme de cultivos, ¿sí? que eso ustedes lo saben mejor que yo, mientras que en el resto, digamos, del mundo exportador no hay demasiada dinámica. De hecho, ha habido variaciones que dependiendo del sector, en algunos casos es más volumen y un poco menos de precio, en algunos casos es menos volumen y más precio, pero que en términos generales no han logrado crecer por encima de lo que eran los niveles de 2 años atrás. Entonces, si sacamos, digamos, las exportaciones agrícolas y nos quedamos con todo el resto del mundo exportador, realmente tenemos desde hace 1 año y medio un panorama de no crecimiento. Igual son niveles extraordinariamente altos de actividad, son niveles extraordinariamente altos de exportaciones, pero no son niveles creciendo como estábamos viendo en años anteriores, y es una tendencia que se ha consolidado con bastante firmeza cuando uno lo pone así en términos bien crudos en un solo gráfico. El otro problema que tiene el país, un desafío grande en términos de exportaciones, es lo que pasa a nivel de turismo, ¿sí? Que las exportaciones tienen 2 componentes, las de bienes que las veíamos recién y las de servicios. En las de servicios el turismo es por lejos el rubro más relevante, y acá han pasado 2 cosas. Por un lado, con lo barato que está el dólar, los uruguayos hemos tendido a viajar mucho más y a comprar y consumir mucho más en el exterior. Entonces, lo que se llama el turismo emisivo, el egreso de divisas por turismo emisivo, ha ido subiendo en forma bastante clara, y al mismo tiempo se ha resentido mucho el ingreso de divisas por turismo, donde obviamente el factor Argentina es el factor determinante allí, con lo cual de un saldo que era positivo en 3% del PBI, de una contribución del turismo de 3% del PBI algunos años atrás, estamos hablando de algo menos de la mitad en el 2013, y con una perspectiva de que esto incluso pueda afinarse más de cara al próximo año. Entonces, eso de alguna forma configura una situación en términos de actividad, eso no me refiero al turismo, sino el conjunto, digamos, de pérdida de competitividad, de estancamiento de las exportaciones no agrícolas, de baja producción industrial, de riesgos en el encarecimiento de costos para las empresas, un panorama, digamos, bastante más complejo para la gestión macroeconómica, con el agravante que la inflación no ha cedido a pesar de que la economía se ha frenado. Cuando la economía estaba creciendo a tasas de 7-8%, uno decía, bueno, una de las razones por las cuales, y lo decía con razón, una de las razones por las cuales la inflación está siendo tan alta es porque esta economía está creciendo demasiado, está en la fase alta del ciclo, la inflación es una señal nada más de una economía recalentada, por decirlo de alguna forma. Bueno, esa dinámica económica cambió. Hoy Uruguay está creciendo en torno a su nivel de 3 y poco, es más o menos en el orden de su nivel tendencial. Esa presión no está más, y sin embargo la inflación no ha cedido en forma significativa. Estamos con niveles de inflación en el orden del 9%, un poquito menos del 9%, fluctuando entre 8,5% y 9%. ¿Por qué se da eso? En parte se da porque se han consolidado expectativas de inflación fuertes, y eso hace que la inflación empiece a tener una persistencia y una inercia que no tenía en el pasado. El Banco Central está respondiendo a esto con una política monetaria bastante más contractiva. Tenemos tasas de interés de 2 dígitos tanto en el mercado interbancario como en toda la curva de letras en pesos. Eso es un cambio bastante fuerte contra lo que era la situación algunos meses atrás, pero la rigidez a la baja de la inflación también ha aumentado. Entonces, bajar la inflación hoy probablemente es más difícil de lo que era
años atrás, entre otros motivos por la propia inercia que le pone la indexación salarial y la propia formación de expectativas. Esa política monetaria, tasas más altas en pesos, probablemente va a tener impacto en términos del costo fiscal que trae aparejado, puede tener impactos en términos de actividad económica porque no deja de ser financiamiento más caro para un montón de sectores que usan ese financiamiento en pesos, pero a corto plazo tampoco vemos espacio para un aflojamiento en las tasas. De hecho, los últimos datos de inflación están resultando particularmente preocupantes. Nuestro pronóstico para fin de año es 9,5% de inflación, con un 10% que está a la vuelta de la esquina. No es el escenario base, pero se puede alcanzar en forma bastante fácil, digamos. Basta con 2 meses malos o relativamente malos de frutas y verduras, como han pasado fácilmente en el pasado por condiciones, digamos, que no hacen a la dinámica económica, ponen la inflación en 10%. 2 meses de evolución de los alimentos, como hemos tenido de septiembre a octubre, ponen la inflación en 10%. Entonces, nosotros tenemos nuestros modelos nos están indicando que sobre el final del año vamos a tener el efecto del programa de la UTE, que tiene un impacto importante en la inflación. Vamos a tener cierto aflojamiento en algunos rubros y eso, digamos, deja con un pronóstico que estrictamente está abajo de 10%, pero estamos con una dinámica, digamos, de inflación bastante consolidada en niveles bien importantes y niveles que sin duda no son un equilibrio, en el sentido de que es difícil mantenerse acá. O uno baja la inflación o la inflación pasa de largo y vamos a niveles un poco más altos. Nos es difícil imaginar un Uruguay manteniéndose 9, 9,5, 9,8 de inflación por demasiado tiempo. Y eso, digamos, no deja de ser un riesgo en el sentido de que, y acá vuelvo al principio de la presentación, el mundo está transformándose, probablemente no va a ser un cambio rápido, pero la experiencia de mayo, si algo nos enseñó, es que si se consolidan expectativas de que la Fed va a ir hacia un endurecimiento monetario, aunque sea lento y aunque sea gradual, las variables financieras pueden reaccionar y el tipo de cambio, en particular en los países emergentes, puede estar bajo presión. Entonces, Uruguay con estos niveles de inflación no tiene demasiado margen para acomodar el cuerpo ante una depreciación importante, ¿sí? Si miramos, cuando el tipo de cambio sube, lo que pasa es que muchos precios de la economía tienden también a subir y no hay un pasaje directo de tipo de cambio a precios, pero sí se genera una presión de inflación que puede ser medianamente importante. Estando con niveles tan altos, es probable que a Uruguay le cueste mucho acomodar niveles de depreciación significativos y eso nos lleva, por ejemplo, a lo que pasó en el 2008, en las semanas post-Lehman, en el par de meses que siguieron a la caída de Lehman Brothers. En Brasil el tipo de cambio subió 50%. En Uruguay el Banco Central en esas semanas tuvo la política más contractiva de años y de hecho endureció las condiciones monetarias y el tipo de cambio en Uruguay solo, entre comillas, subió 25, o sea, devaluamos la mitad de lo que devaluó Brasil en ese entonces. Podemos estar en una situación similar ahora de muy poco margen en términos de inflación que nos deje, digamos, mal parados en un escenario en el que el mundo vaya a monedas emergentes más depreciadas y donde Uruguay no quiera quedarse rezagado en términos de competitividad. Con lo cual, y con esta diapositiva termino, nuestra visión es que los próximos años van a ser de más desafíos para la política económica y más desafíos para las empresas. Como decía antes, nuestro pronóstico sigue siendo de crecimiento de la economía, de un Uruguay, digamos, expandiéndose en su producción en forma sostenida, pero con una dinámica y un contexto bastante distinto al que tuvimos en años anteriores. A nivel mundial es probable que gradualmente vayamos hacia un escenario de más fortalecimiento del dólar, de más tasas de interés a nivel internacional. Hablábamos antes de diferentes referencias de tasas en dólares a la hora de pensar financiamientos de proyectos, por ejemplo.
tenemos una región compleja donde Brasil crece poco y donde Argentina está yendo a un escenario, digamos, sin crecimiento, probablemente con tipos de cambio múltiples o probablemente también con una devaluación mayor a nivel del dólar oficial. Uruguay va a estar creciendo, en el mejor de los casos, a un ritmo en torno a su nivel de tendencia, más probablemente por debajo de su nivel de tendencia en estos próximos meses, y con el agravante de tener una inflación alta que limita las subas del dólar que pueden llegar a ser necesarias para recomponer la situación de competitividad. Nuestro pronóstico de inflación para el año que viene es de una inflación que se mantiene en niveles muy altos, que puede bajar a niveles del orden del 8%, pero con precios administrados que no suben, ¿sí? A costo fiscal, sin subir tarifas y con, digamos, una perspectiva de que ayuden en materia de inflación también ciertos aflojamientos de referencias internacionales para los alimentos que tampoco son, digamos, son ayudas bienvenidas para la inflación, pero no necesariamente tendencias que el país desee en su conjunto. Con lo cual, el frente de la competitividad puede ser todavía un frente complejo el año que viene, a pesar de que el tipo de cambio suba, porque ese es el otro elemento. Podemos pensar en un tipo de cambio, y es nuestro escenario central, que va a seguir, digamos, en una trayectoria creciente. De hecho, nuestro pronóstico para el final del año que viene, no lo dejé escrito por las dudas, es 24 pesos, pero ese 24 pesos igual no alcanza a compensar el encarecimiento que se da en el conjunto de la economía por la inflación. Entonces, el panorama de competitividad es complejo y nos deja, digamos, un último año de este gobierno con una gestión de desequilibrios macro que van siendo relativamente importantes y donde el próximo gobierno va a encontrar una situación donde probablemente va a tener que rebalancear de alguna forma la gestión de las políticas macro para lograr una mayor consistencia, digamos, en esos objetivos de recomponer la competitividad, defender niveles de salarios relativamente altos y al mismo tiempo no comprometer subas de la inflación por encima de niveles altos como los que tenemos ahora. Los comentarios y las preguntas creo que son para después, pero estoy a las órdenes, me quedo por acá.